Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos aquí en Presencia Universitaria y precisamente vamos a platicar sobre el tema de la movilidad y de datos sobre lo que tiene que ver con diferentes obras, también con decisiones, por supuesto, que se toman en torno a la movilidad. Y para platicarnos sobre todo este tema, está con nosotros hoy el licenciado Luis Alberto Barrón. Él está haciendo una investigación justamente en torno al tema de la movilidad y pues nos la va a compartir el día de hoy. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, licenciado? Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, muy bien. Que nos cuentes, tú estás haciendo una investigación sobre el tema de la movilidad y me decías, bueno, primero lo que se debe tomar en cuenta es todos los cambios que se están dando en el tema de la legislación y que hay cambios importantes a nivel federal. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho recientemente, licenciado, en este tema? Pues mira, el principal cambio es el que se reconoce a nivel constitucional el derecho humano a la movilidad y da ciertas condiciones en seguridad, tiene que ser sostenible, tiene que ser igualitaria, tiene que ser con accesibilidad universal. Y derivado de esta reforma constitucional se da la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es un documento que va a ser obligatorio para todas las autoridades, ¿no? Y actualmente la SEDATU está trabajando con la Estrategia Nacional de Movilidad y esto lleva varios datos, ¿no? Por ejemplo, en la zona metropolitana de Querétaro es súper importante contar con un sistema de transporte seguro, sostenible, de accesibilidad universal y sostenible, ¿no? Hay un tema que me ha llamado la atención sobre el tema de Querétaro, en específico de la zona metropolitana, que integran los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Y hay algunos factores, Alfredo, que han detonado este caos que tenemos, ¿no? Uno es el crecimiento. Bueno, el primero es que se ha priorizado en la obra pública de los gobiernos estatales y municipales al automóvil sobre los demás medios de transporte. Entonces construimos obras para los coches, no para el traslado de personas. La otra es un crecimiento de la mancha urbana. Hay otro tema que es la falta de previsión y mejora en los sistemas de transporte público. Una situación más que afecta en esto es el crecimiento de la tasa de vehículos. En el programa de transporte del Estado de 2015 al 21 hablaban del número del 7, casi el 8% anual en el crecimiento del padrón vehicular. Y también el crecimiento poblacional, que está aproximadamente en 20 años, hemos crecido el 59% en el orden de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, el tema de movilidad, pues podríamos, Alfredo, señalar que es un tema menor, pero no, en realidad en Querétaro es el tema más importante que tenemos hoy como reto. Y que se está priorizando, como dices, el automóvil ya desde hace, no es reciente, ¿no? No. Más bien la estrategia ha sido comúnmente en las administraciones el hacer puentes, el hacer vialidades, claro, el crecer toda la infraestructura para automóviles y no vemos que en el transporte público avancemos, por ejemplo. Exacto. De hecho, tenemos uno de los peores transportes públicos, de acuerdo con el INEGI, Alfredo. Hizo una encuesta en el 2021, los últimos 3 meses, y la publicó en el 2022. Y Querétaro, en 4 de 6 mediciones, salen con los peores resultados, ¿no? Hay un tema que genera. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que planteamos? Pues que genera desigualdad social. ¿Y por qué genera la desigualdad social? Porque la problemática en materia de movilidad, Alfredo, va muy relacionada con el estatus social. Entre mayor es tu estatus social, menos problemas de movilidad tienes. Pero a la inversa, entre menores o más precaria es tu situación económica, más problemas de movilidad tienes y se atenúan con el tema del transporte, ¿no? En ese estudio que hacen, en el programa estatal de transporte, señalan que en ese momento de la contaminación, del 100% de la contaminación, el 43% era producida por los vehículos, por el transporte. Y hoy yo creo que es mucho más, pero de ese 43%, casi el 80% era por los autos particulares, ¿no? Y esto pues genera estrés. Hay un estudio en California que señala que
que de las personas que estamos en el caos vial, es muy probable que lleguemos a la casa y al momento de que nos digan algo o algo así, reaccionemos de manera estresada, ¿no? Y esto genera pues hasta también problemas en la salud. Hay una pirámide que ya se reconoció en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y esta pirámide habla de qué es lo que se debe priorizar. Y lo que se debe priorizar, la punta, es el peatón. Después del peatón, el uso de bicicleta, Alfredo. Después, el transporte público. En cuarto lugar, el transporte de mercancías. Y el último que debe tener prioridad es el auto particular. En ese orden los gobiernos deben de actuar y hacer las obras, ¿no? Cosa que pues vemos que en Querétaro pues seguimos con el pensamiento de movilizar vehículos cuando ni los recursos y ni tampoco las carreteras nos van a dar, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, yo te podría comentar, Alfredo, sobre el tema de la obra de 5 de febrero, qué es lo que está mal, de acuerdo a los estudios que se han hecho en el tema de movilidad. Está mal el que prioricemos todavía y que los gobernantes estemos pensando en la movilidad a partir de vehículos y no estemos apostando por el transporte público, ¿no? Eso es un tema. El costo de los 6.600 millones de pesos que anunciaron que iba a costar la obra del 5 de febrero, estamos hablando de más de 1.100 millones de pesos por kilómetro lineal, y con eso hubiéramos alcanzado a hacer un trolebús elevado que viniera desde Cerro del Tambor, porque ya tenemos carriles ahí confinados de la deportiva, bueno, desde Prolongación Bernardo Quintana hasta el Cerro del Tambor, tenemos un carril confinado que pues todavía tiene algunas adecuaciones que hacerle, porque ese carril debería de ser para que el camión nunca se detuviera solo en las paradas y que los semáforos antes de que llegara el camión se pusieran en verde para que pasara y darle prioridad a él. Todavía no sucede eso, pero ya ahí llega y pudiéramos hablar de un trolebús elevado desde el Cerro del Tambor, todo 5 de febrero, llegar hasta el estadio y todavía alcanzaríamos a llegar hasta Pie de la Cuesta, que ahí hay otro carril confinado. Entonces serían 18 kilómetros de esta obra y sería una obra que reduciría el traslado de la deportiva de Cerrito Colorado al estadio a 25 minutos, lo cual haría tener un transporte eficiente, seguro, sostenible porque es eléctrico, y además que lo viéramos como una verdadera opción y no solamente que el camión o el transporte público sea para los que no tienen vehículo, ¿no? Claro. Y ahora, y finalmente, pues bueno, se apuesta, como señalas, por el tema del automóvil en esta zona de 5 de febrero. ¿Y tú consideras entonces que se pudo haber hecho algo distinto ahí? Sí, yo creo que si se hubiera priorizado el movimiento de la sociedad, de las personas, se hubiera apostado por el transporte público y no por hacer una remodelación a una obra vial que ya teníamos y solo se va a embellecer, le van a poner los carriles confinados, pero pues si hubiéramos priorizado el transporte público, hubiéramos hecho con esos 6.000, casi 7.000 millones de pesos una mejora sustancial en la movilidad de el 1,5 millones de habitantes que vivimos en esta zona metropolitana, Alfredo. Creo que fue un tema de cálculo y de política pública, pero lo que me extraña es que ya veníamos en el sexenio pasado hablando de todo esto y por eso se plantearon la creación de 8 ejes viales y se construyeron solo 4. Dos quedaron muy cortos porque el de Avenida de la Luz era desde donde empezó y llegaba hasta San José el Alto, y el de Pie de la Cuesta atravesaba todo el centro y llegaba acá, ¿no? Llegaba hasta los juzgados prácticamente. Y bueno, y finalmente, ¿cuándo se hacen todas estas reformas a la ley a nivel federal? Sí, empiezan, Alfredo, más o menos en el 2018 en el Senado de la República, y esa petición de las familias de todas las personas que han muerto en accidentes viales. Entonces empieza como una ley de seguridad vial, pero después el proyecto se transforma en el Senado y se le da el primer tema a la movilidad y como un tema complementario la seguridad vial. O sea, por ejemplo, ¿es adecuado entonces lo que se plantea en el gobierno federal, por ejemplo, de construir, en vez de más carreteras, construir, por ejemplo, un tren? Sí, sin duda. Hay que buscar los transportes urbanos que sean masivos y que sean eficientes, mucho más que usar tu vehículo para desincentivar el uso del vehículo, Alfredo. Ahora, ¿qué pasa en Querétaro con otros sistemas de transporte alternativos como la bicicleta, como el mismo poder
caminar. Hay otras alternativas también que se pudieron haber planteado. Sí, deben de ser complementarios y deben de, precisamente se habla de los ejes troncales, de los que también alimentan, pero también se deben de poner estaciones de bicicletas para que si llegas de Avenida de la Luz, de la Deportiva a la UAC y te tienes que trasladar, un ejemplo, al centro, donde te bajas en la estación de Universidad con 5 de febrero, puedas tomar una bicicleta para irte al centro y dejarla allá. Son temas que se deben de complementar, se debe hacer un sistema de transporte que no solamente debe ser exclusivo al camión, sino que debemos tener también la bicicleta y fomentar mucho la peatonalización de las calles. ¿Sí? Hay un tema bien importante que están poniendo algunos temas en la Ciudad de México como políticas públicas, pero en fase de estudio. Por ejemplo, hay algunos camiones que traen el asiento doble y al lado traen una silla para bebé. Entonces la familia puede tomar, en lugar de su vehículo, traer a su bebé, ponerlo en la silla de bebé y venir el papá y la mamá. También hay otro en el trolebús elevado, puedes subirte con tu perro guía y hay un espacio para el perro guía. También hay un espacio para una persona que suba con silla de ruedas. Y eso es a lo que se refiere con el tema de accesibilidad universal. No solamente es con meter más camiones. O sea, sí, yo sé que se va a resolver la problemática que tenemos, porque ni siquiera tenemos camiones suficientes para transportar a la gente y los que tenemos están en muy malas condiciones. La urgencia ahorita es poder movilizar a la ciudad, porque hoy está parada la ciudad. Hay un tema muy importante. En el índice de competitividad económica somos el 4º lugar a nivel nacional y en el índice de complejidad económica de la Secretaría de Economía somos el 2º después de Nuevo León, pero en el índice de transporte público somos de los últimos en el país, Alfredo. Entonces es un tema que está muy desequilibrado con lo que aspiramos a tener los queretanos, ¿no? Hay un tema que pueden de repente señalar y dicen, ¿sabes qué? Fue por el tema de la pandemia que cayó el número de usuarios. Yo estuve analizando algunas gráficas del Tusobús, del Metrobús y del Trolebús y ya casi todos recuperaron la cantidad de gente que estaban transportando previo a la pandemia. Incluso el Trolebús elevado pasó de 3 millones que estaba en el 2018 a 5 millones ahorita de usuarios, creo que son, no sé si sean diarios o mensuales, pero por ejemplo en Querétaro tenemos en el 2018 transportaba Crobús o Redco en ese momento alrededor de 500,000 de habitantes diarios. Hoy está transportando cerca de 220,000, 240,000, según las cifras que han manifestado en el INEGI, ¿no? Entonces, tenemos un déficit de 280,000 personas que se deben de estar movilizando en algún otro medio, ¿no? Y quizá también por eso sea el caos. Y eso es lo que está pasando. El tema del Tusobús, por ejemplo, empezó en el 2018 y en el 2019 tenía 1,400,000 usuarios y ahorita tiene 1,353,000. O sea, prácticamente la gráfica ya está... se recuperó. El Metrobús incluso, pues, también aquí la gráfica se veía recuperada en la Ciudad de México. El Trolebús elevado pues ya superó lo que teníamos previo a pandemia y el Crobús es el que no ha podido recuperar las personas. Levantado. Y todas esas 280,000 personas se están movilizando de alguna forma, ¿no? Quizá haya quienes hayan hecho el ahorro para comprar un carro de 20, 30,000 pesos, pero esto también está generando que tengamos más carros en circulación, que tengamos no condiciones de seguridad, porque pueden ser vehículos, pues cada quien compra lo que puede, ¿no? Pero puedan tener algún accidente y también generan mayor condiciones de tráfico. Creo que lo común hoy es que cada casa se tengan 2, 3 automóviles para que cada quien se pueda movilizar en su propio automóvil. Como dices, pues evidentemente muchos no vamos a comprar un automóvil del año. Efectivamente. Vas a comprar lo que te alcanza y pues muchos son automóviles que ya tienen, que incluso ya contaminan, ya tienen más problemas. Y bueno, por eso es la solución para los queretanos. Los queretanos no podemos, ya lo hemos aquí comentado, no podemos andar en transporte público porque es sumamente difícil y ya no se diga tener un automóvil y decir mejor dejo mi automóvil y me voy en transporte público. Es muy complicado. Impensable para muchas personas. Claro. De hecho, algunos amigos de la Ciudad de México con los que he platicado sobre el tema del transporte me dicen la realidad es de que la gente que va a Querétaro sabe que en Querétaro no existe el transporte público y mucha gente piensa que irse a Querétaro es tener que comprar un vehículo porque
hay un problema de diseño del desarrollo urbano. El desarrollo urbano, hay hoy una política pública que es desarrollo urbano orientado al transporte. Desarrollas tus líneas de transporte y alrededor de tus líneas de transporte el desarrollo urbano para que la gente pueda acceder a esas ciudades orientadas a desarrollo urbano de manera peatonal o ciclista y con una conexión hasta todos los servicios, ¿no? Hay un tema bien importante, Alfredo, que el derecho humano a la movilidad se ha denominado un derecho llave. Y muchas personas dicen, ¿por qué un derecho llave? Es porque nos permite acceder a tus otros derechos. Si vas en el transporte a tu escuela, ejerces tu derecho a la educación. Si vas a una clínica del hospital o al hospital, accedes a tu derecho a la salud. Si vas a tu trabajo, a tu derecho al trabajo. Entonces es un derecho que nos permite abrir las puertas de los demás derechos. Y en esa medida tenemos que priorizar que ese derecho se cumpla, porque si no se cumple y si no se garantiza, hace que existan muchas desigualdades. Hay mucha gente que no se puede movilizar hoy en la ciudad y esto es algo que me preocupa mucho porque yo estoy viendo los programas de transporte del Estado y me preocupa mucho que digan que prácticamente todos los vehículos son de accesibilidad universal, cuando yo los observo y todos tienen escalones y unas puertas reducidas que efectivamente no puede subir una persona en silla de ruedas. Entonces yo no sé cómo se atreven a poner esas cifras. Yo estaba viendo que casi están diciendo que 500 vehículos tienen accesibilidad universal, cuando es obvio que no. Para empezar, yo creo que no están ni los 500 camiones en circulación hoy. Claro. Entonces, y los que metieron, además, había unos camiones de una puerta, también con escalones, que eran como suburbanos. Y hay otros camiones que metieron ahorita en la ruta 88 que también son de escalones y de diésel. Lo que tenemos que ir es hacia los transportes sostenibles, que sean eléctricos, electromovilidad, y que sean accesibles para todos, porque el dejar tú a la gente aislada del desarrollo es segregarlas, es no garantizarles su derecho a la movilidad. Y eso es lo que se está transformando a nivel nacional y que la Estrategia Nacional de Movilidad vendrá a implementar y a obligar a todos los estados y a todas las autoridades, pero es súper importante que los ciudadanos lo exijamos. Hoy, como es un derecho humano, tú sabes que los derechos humanos se pueden exigir, ¿no? Y se pueden exigir a través de un amparo y decir, ¿sabes qué? No está garantizado mi derecho a la movilidad. Ayer estaba en Pinal de Amoles y me decían, oye, es que yo estoy produciendo mucha fruta de esta. Estoy produciendo 500 toneladas. Quiero producir dentro de 5 años 1.500 toneladas, pero no tengo vías de comunicación para sacar mi producto de aquí a la carretera. Las tengo que sacar en vehículos de 1,5 toneladas y eso me encarece mucho la producción. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir valorando. Este derecho es un derecho de avanzada y hoy los estados que no estén garantizando este derecho van a tener el tema, la complicación legal con los ciudadanos. Entonces, finalmente podremos concluir que con todo lo que planteas y nos cuentas, pues los planes del actual gobierno todavía son errados en muchos sentidos, en el sentido de apostarle al automóvil con esta obra de 5 de febrero y muchas otras más, puentes y otras obras, y con no fortalecer el transporte público en el tema de tener mayor accesibilidad, en el tema de que sean energías limpias y otros aspectos. Entonces ahí hace falta un cambio de rumbo. El plan estatal de transporte del 2015 al 21 sí planteaba todas estas modificaciones. Y el plan del 2021 al 2027 pareciera que lo ve todo que está bien, cuando hoy tenemos un problema recrudecido en el tema de movilidad, en el tema de transporte público, y parece que no existe nada y que solo se van a dedicar al tema de ajustar técnicamente, cuando no tenemos infraestructura, no tenemos carriles conectados, confinados para el transporte público y exclusivos, cuando tenemos transporte público que tarda 2 horas o 2 horas y media en llegar de un destino a otro, y cuando el promedio antes de la obra de 5 de febrero era de 18 kilómetros por hora en el transporte público. Era ese el promedio. Entonces todo está obviamente mal. Todo está errado. O sea, no estamos yendo hacia el futuro, no estamos yendo pensando en resolver el problema, sino yo creo que nada más en mantenerlo, porque el volver a meter otros 10 o 20 camiones, eso no significa que van a cambiar las condiciones. Lo que tenemos que crear es temas exclusivos
para movilizarnos de una manera más eficiente. Y podemos decir pues el que se resuelvan ya todos los problemas con la construcción del 5 de febrero va a ser algo que no parece que vaya a suceder. No, pues ya hasta las autoridades lo aceptaron. Vi una entrevista que le hicieron al secretario de Obras y luego hay otros secretarios que también hablan de la obra pública cuando su tarea es otra, ¿no? Pero el secretario de Obras, que es el obligado a hablar de la obra, porque nosotros, pues yo no le veo sentido en que un secretario de otro tema, de desarrollo social, esté hablando de la obra 5 de febrero. Pues, ¿tú qué? Tú ponte a hacer un tema de programas sociales, garantiza que los programas sociales se dirijan a las gentes con menores, con mayor necesidad, que sean en un ámbito de transparencia, ¿no? Y todo eso, pero deja al secretario de Obras. Y el secretario de Obras Públicas señaló que la obra no va a resolver el problema de movilidad. Y pues yo estoy de acuerdo con él, no lo va a resolver, porque no estamos atendiendo la pirámide de movilidad, no estamos priorizando los 3 sistemas de transporte que debemos de priorizar. Perfecto. Gracias, licenciado, por estar con nosotros en esta mañana. Se nos termina desafortunadamente el tiempo, pero pues bueno, hay mucho que platicar en este tema tan importante y prioritario como es el de la movilidad. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias al licenciado Luis Alberto Barrón. José Luis. Perdón, José Luis Barrón. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más.